amigos de YouTube, bienvenidos a Lili y Hogar. Estoy muy contenta. Este es mi primer video y espero que les guste. Les voy a compartir mi experiencia personal sobre el cuidado de las plantas de sombra. Cabe resaltar que en este canal nosotros no usamos químicos. Vamos a ver los 12 tips para el buen cuidado de las plantas de interior. Tip 1. Es muy sencillo, cuando tú vayas a comprarlas tienes que consultar si son de sol o sombra. Si tú le estás llevando para ubicarla en una ventana donde le va a dar mucho sol durante varias horas, o tienes un jardín en tu casa o un área despejada donde le va a dar varias horas el sol directo a tu planta, entonces tienes que comprar una planta de sol. Pero si te vas a comprar una planta para interior, para un departamento de luz media, donde los rayos del sol entran apenas por la mañana, necesitas una planta de sombra. Esto es muy importante para que luego sepas cómo cuidar la planta y sus necesidades. Segundo tip, fíjate en las raíces. En lo posible, las raíces de tu planta tienen que ser gruesas, medianamente largas, en algunos casos son blancas, en otros son marrones, pero nunca tienen mucosidad. Esto es porque ya la raíz está en proceso de pudrición o está un poco amarillenta, oscura. Generalmente esos son síntomas de una planta enferma. Una planta que vayas a adquirir tiene que tener brotes, nuevos hijitos, raíces sanas y debe de gustarte mucho. El siguiente tip, el drenaje de la maceta debe ser bueno. El agua, cuando nosotros reguemos, pase directamente, que el exceso se vaya a través de estos hoyos. Deben de tener un buen tamaño para que el drenaje sea correcto, ya que si se acumula agua dentro de la maceta durante mucho tiempo, esto va a hacer que la raíz se pudra y se enferme nuestra planta, ya que a través de las raíces las plantas generalmente se alimentan. Cuarto tip, la ubicación. Este tip es fundamental, amigos y amigas. En este video te voy a hablar acerca de las plantas de interior porque son las plantas con las que yo más tengo experiencia. La ubicación de una planta dentro de tu hogar debe ser relativamente cerca a la ventana. Algunas pueden soportar el sol suave de la mañana o cuando ya cae la tarde y las puedes ubicar tranquilamente en la ventana. Te puedo asegurar por mi experiencia personal que toda planta necesita suficiente ventilación. Ese viento suavecito que a ti te refresca, no que te empuja ni que te despeina, sencillamente el viento suave, ese es el que va a ayudar muchísimo a que la planta pueda realizar su fotosíntesis. El siguiente punto, frecuencia de riego. Este punto es bastante controversial. En algunos lados te van a indicar una cosa, en otros otra, porque la luminosidad, la cantidad de ventilación, temperatura de donde yo vivo quizás no es igual a la tuya. De repente no tienes las mismas especies de plantitas que yo tengo. Entonces tú te estarás preguntando, Lili, ¿cómo hago para regar mis plantas de una manera correcta? ¿Qué es el sustrato? Es la tierra rica en nutrientes para las plantas. Es una tierra fértil, marrón oscura generalmente, o un tronquito descompuesto que le sirve a la planta para poder crecer. El sustrato de las plantas que estén más alejadas de la ventana se va a secar más lento a comparación de nuestras plantitas que están muy cerca de la ventana. Por lo tanto, las plantas más alejadas de la ventana las regaremos, por ejemplo, cada 7 días o cada 10 días. ¿Cómo saber si es en el día 7 o en el día 10, por ejemplo? Metiendo nuestro dedito en el sustrato y observando que esté lo suficientemente húmedo como para que nuestro dedito esté frío. Quiere decir que el sustrato aún no necesita riego. Un par de días luego vuelves a meter un palito de madera o tu dedito en el sustrato de la planta y observas si ya no la sientes húmeda. Ahí es que tú tienes que regar
hasta que drene el agua. Esto lo vas a hacer en verano, que el agua drene. En invierno riega lo suficiente como para que esté un poco húmeda, ya que en invierno se va a demorar más el sustrato en secar. Y en el caso de las plantas que están más cerca a la ventana, yo las riego generalmente cada 5 días. Y en invierno cada 6 o 7 días. Hay personas que indican que el agua de lluvia es fenomenal, pero yo, por ejemplo, vivo en Lima, Perú, y aquí no llueve, aquí llovizna y solamente en invierno. Así que yo simplemente obtengo agua del grifo o del caño y listo. Riego de inmediato. Siguiente punto, fertilizar el sustrato. Esto te va a dar grandes resultados. En otras palabras, significa alimentar la tierra. De tanto que las regamos durante todo el tiempo que las tenemos, lo que estamos haciendo es enjuagar el sustrato y le estamos quitando nutrientes. Además que por supuesto la planta va absorbiendo los nutrientes. ¿Qué hacemos entonces? Para que no pierda sus propiedades el sustrato, agregamos un fertilizante. Yo prefiero el fertilizante natural. Para mí, el que más me funciona para todas mis plantas, el fertilizante hecho con cáscara molida de huevo. Pronto voy a hacer un video acerca de exactamente cómo se realiza, pero básicamente es eso, cáscara de huevo molida. Cuando fertilizo mis plantas, les echo de 1 a 4 cucharitas, dependiendo del tamaño de la planta. Lo echo directamente en el sustrato o en el musgo cada 2 semanas. Y en el caso de las plantas más cerca a la ventana, cada 10 días. La fertilizo un riego sí, en un riego no. Ahora, ¿cómo se fertiliza? Echas la cascarita de huevo encima del sustrato, luego revuelves con un palito o con una cucharita y luego riegas. Y eso es todo. El tip número 7 es limpiar las hojas cada vez que riegues. Así es, vas a coger un trapito de algodón o de un material muy suave, humedeces ese trapo y suavemente le pasas el trapo húmedo por cada una de las hojas. No te recomiendo hacerlo con las flores, solo con las hojas. Esto va a ayudar a que tu plantita tenga una mejor fotosíntesis. Y por supuesto a que se vean más bellas, más limpias. ¿Tienes tiempo de limpiarla 2 veces a la semana? Mejor. Tip número 8. Humedecer las hojas. Créeme que yo no lo hacía porque no lo creía necesario. Pero realmente humedecer las hojas las hace crecer y ayuda al crecimiento de tu planta, ya que le vas a dar una atmósfera un poco húmeda, que es lo que generalmente las plantas necesitan. Coges un atomizador, lo llenas de agua del grifo y lo aplicas directamente en las hojitas. Evita rociar agua sobre las flores del anturio, por ejemplo, pero sí sobre sus hojas verdes, y también evita el agua sobre toda suculenta. ¿Cada cuánto humedecer las hojas? Si estás en época de calor, yo las humedezco interdiario. Y en invierno las humedezco 2 veces a la semana. Siguiente tip. Abonar cada 3 meses aproximadamente. Esto es sencillo. Solo retiras 1 centímetro o 2 centímetros de la superficie del sustrato. Retiras esa cantidad de sustrato
y agregas sustrato nuevo, solamente 1 centímetro o 2 y lo pones encima. O retiras el musgo viejo, 1 centímetro o 2 de encima de la planta y le pones musgo nuevo. De esa forma le ayudamos a nutrirse aún más. Recuerda que generalmente las plantas utilizan humus de lombriz o musgo en algunos casos. Tip número 10. Evita las plagas. Felizmente mis plantas no tienen plaga, a excepción de una que es mi maceta, que es un patito. Esta plantita me da batalla con la cochinilla algodonosa. Entonces lo que hago es retirar la cochinilla con un palito de madera y luego rociar alcohol directamente en la planta. No tengan miedo, no se van a quemar sus hojas. Hablo del alcohol medicinal. Y luego la revisas interdiario o a diario y si aún tiene cochinilla, repites el proceso hasta que la plaga desaparezca. Mantén alejada a tus plantitas de la planta afectada hasta que se cure. Si es que hay alguna raíz podrida, que la elimines cortándola. La cochinilla algodonosa es síntoma de exceso de riego. El tip 11, llevar un calendario práctico. Es importante llevar un control de cuándo fue la última vez que abonamos nuestras plantas, cuándo ha sido la última vez que las regamos para no sobreregarlas, para no encharcarlas, cuándo nos hemos comprado una plantita para ver cuánto está demorando en brotar, por ejemplo, una flor. En el caso de interior, la flor más hermosa y la que te va a resultar es la del anturio. En mi caso yo tengo un anturio y de verdad me encantaría tener un par más. Han brotado muy bien dentro del departamento. Ahora, por supuesto que el tamaño de las flores del anturio es más reducida porque no hemos utilizado fertilizantes químicos. Esto también te va a ayudar a que cuando te vaya muy bien con una planta y la quieras reproducir, ya sepas cada cuánto tiempo te funcionó regarla, la ubicación que tenía, cuánto tiempo demoró en brotar sus hojas. Este calendario te va a ayudar mucho a futuro y a mantener el cuidado correcto de tus plantas. Y el último tip, el más importante, el tip número 12 es quiérelas. Quiere mucho a tus plantas. Este tip engloba los 11 tips anteriores y es que si tú no logras querer a tu plantita, no vas a cuidarla bien. Una plantita es una gran compañía a donde nosotros vayamos. La naturaleza en general es maravillosa. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener sanas nuestras plantitas dentro de nuestro hogar, disfrutar de su crecimiento, de sus nuevos brotes que son sus hijitos, de toda su belleza y su agradable compañía. Si te encanta, tenlas que puedas tener sanas, porque también implica cierto grado de responsabilidad, pero eso sí, te distrae muchísimo. Es una muy buena terapia tener plantitas en casa y un lindo entretenimiento. Además que son un regalo maravilloso de Dios hacia nosotros. Cuídate mucho, ten un hermoso día. O si estás viendo este video de noche, que descanses muy bien. Nos vemos.